593. Legajo que fuera caratulado Barreiro Rodrigo sobre víctima de lesiones graves, artículo 90 del Código Penal. Esta audiencia, ¿quién la ha solicitado? ¿La querella? Sí, así es. Bueno, al menos ha sido fijada como audiencia del artículo 66. Doctor, no sé quién va a hablar, ¿lo escucho? Sí, primero tomo la palabra yo. Quiero informar que el doctor Mendaña ha sido designado copatrocinante de esta causa por Rodrigo Barreiro, con el cual entonces nos vamos a ir turnando en el uso de la palabra. Efectivamente, nosotros pedimos la audiencia. En el mes de diciembre nosotros hicimos una formulación de cargo, un pedido de formulación de cargo a la Fiscalía, la cual a la fecha no se ha resuelto, y en relación a estas cuestiones luego se va a referir el doctor Mendaña. Yo lo que quería hacer primero, en primer lugar, es contextualizar estos hechos por los cuales he pedido la formulación de cargo, con lo cual le voy a pedir autorización a su señoría para hablar sobre los antecedentes de esta causa. Sí. Bueno, este es un hecho ocurrido el día 28 de agosto del 2013 en inmediaciones de la legislatura, con motivo de la manifestación que se realizó en contra del acuerdo YPF-Chevron por la explotación de recursos hidrocarburíferos, a la cual asistió nuestro asistido, el señor Rodrigo Barreiro, junto con algunos alumnos y algunos amigos, encontrándose cerca de las 13, aproximadamente 13:30 horas, sobre el terraplén del Poder Judicial. Recibió un balazo en el pecho, más precisamente en su lado derecho, dejándolo al borde de la muerte, con lo cual tuvo que ser trasladado con urgencia al hospital regional, donde se hicieron algunas prácticas y se le salvó la vida. Una vez que salió de ese riesgo Barreiro, nos encontramos en la investigación con la dificultad de que no se podía extraer el proyectil que tenía y que tiene actualmente Rodrigo en su cuerpo, por presentar un riesgo para la salud, con lo cual se fueron elaborando distintas hipótesis sobre qué es lo que tenía Rodrigo en su cuerpo y de dónde había provenido. Así fue que se arrojaron o se esbozaron distintas ideas. Una era que ese proyectil era una bolilla de rulemán, otro que era una bolita cerámica, que había sido expulsada por un artefacto explosivo de los que tenían los manifestantes. Otra versión fue de que se trataba de una tumbera, también disparada por los manifestantes, y que hasta la fecha es la versión oficial que dio el Poder Ejecutivo, y también apoyada por el Ministerio Público Fiscal. Y otra de las opciones o hipótesis era que se trataba de un perdigón, ya sea de goma o de plomo, de la cartuchería que utilizaba en ese momento la policía, que era cartuchería 1270. A lo largo de la investigación hemos solicitado y produjimos distintas medidas de prueba, las que nos permiten hoy formular cargos, pedir la formulación de cargos y afirmar sin ninguna duda de que ese proyectil es un perdigón de plomo de una medida de 8,4 milímetros, que se corresponde con los cartuchos 1270, con la munición 1270 que utiliza la policía, y el origen de ese disparo, de ese proyectil, también lo podemos afirmar como proveniente de uno de los cordones policiales que estaban apostados en la calle. ¿Por qué llegamos? Yo lo primero quiero contextualizar esto en imágenes. Dije que Rodrigo ya se estableció que recibió la lesión
entre las 13 y 13:30, quiero mostrar dónde estaba ubicado Rodrigo y qué es lo que estaba sucediendo. Para lo cual, primero voy a mostrar un video del domo que está enfrente a la legislatura, que es... doctor, sin ánimo de interrumpirlo groseramente, le pido introdúzcame en el planteo de la audiencia, porque estoy tomando información de lo que sucedió ese día, no sé para qué. Es decir, yo cuando inicié... previo, para entender bien y focalizar qué es lo que en definitiva a la postre voy a tener que resolver, plantéeme cuál es justamente la cuestión en crisis. La discrepancia concreta va a hacer referencia al doctor Mendaña, pero una de las cuestiones fue que nosotros, como bien dije, formulamos que en el mes de diciembre se nos contestó del Ministerio Público Fiscal que habíamos introdujimos hechos ¿Formularon nuevos cargos en contra de quién? De personal, que para esto es la audiencia, de personal jerárquico encargado... ¿Una audiencia de formulación de cargos? No, para explicar, ¿querés? Sí, porque era la parte que iba a hacer referencia al doctor Mendaña. Si nos permite, hacemos una pequeña pausa en la exposición del colega. Esta es una investigación que ha llevado adelante la Fiscalía y con participación de la querella desde el mismo día en que ocurrieron los hechos, 28 de agosto del año 2013. En esa investigación, el esfuerzo principal de la Fiscalía y durante mucho tiempo también de la querella fue identificar a los autores materiales, identificar el elemento utilizado, la dinámica, digamos, de la agresión y también a los autores materiales. En esa tarea se produjeron unos cuantos avances, pero hasta este momento no tenemos una identificación de los autores materiales. En meses pasados, la querella le planteó a la Fiscalía la extensión de la investigación a otras responsabilidades, porque en ese operativo había un responsable del operativo, que era el inspector Roque Hernández, y además había alguien que dirigía desde un plano aún superior en la escala jerárquica de la policía, el mismo, que era el comisario mayor Eduardo Palacios. En la inteligencia de que el objetivo de la investigación debe ser integral, es decir, investigar las posibles responsabilidades de los autores directos, materiales, pero también la de los autores ideológicos o de las responsabilidades conexas que estén con él. A esa petición, la Fiscalía le dijo que no, que eso no era el objeto de la investigación y que correspondía en todo caso a la querella promover una investigación distinta. Ahí es donde tenemos la discrepancia, la controversia con la Fiscalía, y la audiencia en realidad se encauzó en los términos del artículo 66 del Código Procesal Penal, porque tiene una textura ese artículo que por lo menos en algún tramo es ambigua, porque más allá de que contempla la hipótesis de la unificación de querellas, cuando hay más de un querellante, o la unificación de la acusación, cuando hay una discrepancia entre la acusación del fiscal y de la querella, lo cierto es que tiene en uno de sus párrafos una referencia a que se le puede solicitar al juez la resolución de otras controversias que se puedan plantear entre la Fiscalía y el Ministerio Público. Pero lo cierto es que al margen de que de la textura de este artículo, hay otra norma en el Código, que es la del artículo 125, que dice que los jueces de garantía deben resolver en audiencia todas las peticiones que son propias de la investigación y también controlar la efectiva vigencia de los principios y garantías procesales. En ese contexto, nosotros creemos que esta audiencia se justifica desde esta perspectiva. Por un lado, tenemos una investigación que lleva poco más de 1 año y medio, en la cual todavía
no se han identificado los autores materiales, pero todavía quedan algunas medidas pendientes, pero ese no es el núcleo de la audiencia, sino que existe la necesidad de ampliar el ámbito de la investigación para asegurar la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho el señor Barreiro como víctima o cualquier otra víctima. ¿Y por qué decimos que en realidad tiene derecho a esa investigación integral? Porque cuando la Corte Interamericana ha tratado el tema de la tutela judicial, la víctima ha centrado la cuestión en el derecho a la verdad, a conocer la verdad. Y conocer la verdad significa exigir una investigación. Y la Corte Interamericana ha dicho incluso que la investigación ya es parte de la reparación. ¿Por qué es parte? Porque es la contracara de la impunidad. Y para satisfacer el derecho a la verdad, para satisfacer este principio, hay que hacer una investigación integral. Esto lo ha dicho también la Corte en numerosos casos de violación a los derechos humanos. Y integral es no quedarse solo con los autores materiales, sino ampliar la investigación a todas las responsabilidades directas o indirectas que pueda haber. En este caso concreto, la querella ha pretendido, a través de la solicitud que le hizo a la Fiscalía, que la investigación también se dirija para examinar la violación al deber objetivo de cuidado que han tenido los responsables del procedimiento del operativo policial, que permitió que un agente policial, que todavía no sabemos quién es, utilizando un arma de las que han sido asignadas a los policías para prevenir y eventualmente reprimir a los manifestantes, también se investigue. La Fiscalía nos dijo en aquel momento que era como un hecho independiente. No es un hecho independiente. El núcleo fáctico es el mismo. El núcleo fáctico son las lesiones sufridas por el señor Barreiro. Y lo que nosotros pretendemos, y para eso concretamente es la audiencia, es que se le exija a la Fiscalía una definición sobre la situación relacionada con estos dos funcionarios policiales, entendiendo que esas posibilidades son las siguientes: o formula cargos o archiva, por entender que no hay justificación. Si ocurriera alguna de estas dos alternativas, estaríamos en condiciones de pedir una audiencia para hacer una formulación de cargos conjunta con el fiscal, o llegado el caso para reclamar el derecho que tiene la víctima para formular esos cargos de manera autónoma. Y esta será eventualmente un caso en el cual tendremos que argumentar sobre este aspecto. Así que la finalidad de la audiencia es esa. Hay una controversia, le pedimos a la señora jueza que resuelva la controversia a través de esta posición. Para darle motivos de por qué hacemos este reclamo, el doctor Gutiérrez estaba ilustrando un poco las circunstancias fácticas. No sé si esto por ahí explica la naturaleza de la petición, e incluso si la Fiscalía quiere, digamos, opinar al respecto. Sí, a los fines del orden de la audiencia, doctor Gutiérrez, le repito, sin menoscabar el derecho a exponer los antecedentes, entiendo que, dada la explicación del doctor Mendaña, no es necesario que se me informe con detalle respecto del hecho en sí, o lo que haya ocurrido, o videos, porque la cuestión es previa, la cuestión es una cuestión de procedibilidad de una eventual acción, y creo que es un tema procesal que se puede prescindir de eso para atenderlo. Escuchando ahora a la Fiscalía para que le responda al doctor Mendaña, si a usted le parece. Sí, yo lo que, luego de resuelta esta incidencia procesal, si se me es permitido, quiero aclarar y mostrar el material por qué llegamos al pedido de formulación de cargo, que es lo que
bien explicado por el doctor Mendaña, ha generado este pedido de audiencia. Está bien, siempre que quede vigente esa cuestión, pues si se torna abstracto, dado que se llega a una resolución, lo dejaremos para otro momento y no lo haremos lugar ahora por innecesario. Doctor. Bueno, dos cuestiones básicas. Primero, el artículo 66 no tiene una textura que pueda recortar a mi antojo, sino que tiene una finalidad y tiene un sentido lógico dentro del sistema adversarial que tiene la provincia de Neuquén. Primero y principal, es un derecho que tiene el imputado, no la víctima, y tiene que ver con la acusación penal única. Ese es el sentido del artículo 66. Eso en primera instancia. Segunda instancia, para que haya una unificación de una acusación en los términos que está planteada esta audiencia, tiene que haber al menos una formulación de cargo, cosa que no hay. Pues todavía no hay autor en la investigación. Entonces, difícilmente sea operativo el artículo 66 en los términos que se quiere solicitar, por cuanto no reúne ninguna de estas dos circunstancias. Primero, es un derecho del imputado, además es una garantía que tiene el imputado a que querella y fiscalía unifiquen la acusación, previo a la audiencia de 168, tal cual está contextualizado, el 66 dentro de esa lógica. Y lo segundo, tiene que haber una formulación de cargos, pues no hay imputado y tampoco hay un hecho en concreto que se le esté acusando a nadie. Porque, de hecho, la querella tampoco puede acusar a alguien por el hecho que fuera víctima, y es víctima, Rodrigo Borrell. La segunda circunstancia es la primera vez que me piden que formule cargos para archivarlo. Es una cosa novedosa que no le encuentro mucho sentido. O sea, ¿para qué voy a formular cargos en algo que se me está pidiendo el archivo inmediatamente en el mismo momento que me pide que se formulen cargos? Después lo otro que me llama la atención es que el doctor Mendaña, a quien tengo mayor respeto, me diga que el núcleo fáctico de unas lesiones graves o una tentativa de homicidio o el encuadre legal que le quiera dar es lo mismo que el incumplimiento de un deber de funcionario público. O sea, el derecho procesal, cuando vemos lo que es un núcleo fáctico o cuáles son los hechos, es totalmente distinto hablar de un hecho, de resultado concreto, ¿no?, de una persona que está lesionada, que a una responsabilidad funcional por personas que están a su cargo o un deber que tenía de control sobre los mismos. Aclaro esto, y esto tiene un poco que ver con la introducción que hace el doctor Pablo Gutiérrez. Lo cierto es que la Fiscalía no sostuvo lo mismo que sostuvo el Ejecutivo en los términos que era una tumbera. Esto no es así. Lo que la Fiscalía está haciendo desde el día 1, con un gran inconveniente, que es no tenemos el objeto que tiene Rodrigo en su cuerpo, no es un objeto que se pudo peritar, porque no se ha podido extraer, como explicó la querella, y a partir de ahí tuvimos un montón de inconvenientes en la investigación porque no pudimos determinar cuál es el calibre. Es cierto que incluso la policía, a través de informes, ha tratado de orientar de alguna manera a el sector de los manifestantes, y está incorporado en el legajo de investigación. Pero no menos cierto es que la Fiscalía tuvo que descartar cada una de las hipótesis de las medidas más elocuentes que van desde una tomografía comparando los distintos calibres, la cerámica. Es una medida ordenada por la propia Fiscalía. La propia Fiscalía fue quien determinó que se trata de justamente un proyectil de plomo, similares a las postas de munición de guerra, y no se trata de otro objeto. Y cabe aclarar algo más. La misma Fiscalía desplazó a la Policía de Investigación, no fue la querella. La policía trajo un perito balístico de Gendarmería, que es Bruno Díaz, una persona que ha intervenido en múltiples casos de este tipo de casos, para hablar uno de ellos, el caso indoamericano en Capital Federal, y también a Pregliasco, que es un físico del Balseiro que analizó las imágenes que participó en el caso de Teresa Rodríguez, en Cotequi y Santillán, de una trayectoria implacable y totalmente independiente en la investigación policial. Con lo cual, lejos de orientar la Fiscalía hacia un sector, lo único que trata de determinar es, por lo menos, determinar de qué sector proviene el disparo
de armas. Por Doctor, eso no puedo avanzar, permítame interrumpir. Insisto sobre lo mismo, de que todas las partes están ilustrando sobre lo acontecido y sobre el marco probatorio al que se ha llegado a raíz del hecho en cuestión. Creo que la cuestión es previa y necesito información en el entendimiento de cuál es la solución que se busca, que se procura arribar en esta audiencia. ¿Existió alguna manifestación escrita de parte de la querella dirigida hacia la Fiscalía que tienda a encauzar la investigación en este sentido que me han hecho saber? Sí, está hecha la presentación y esa tuvo una respuesta. Es una presentación escrita presentada ante Fiscalía. Exactamente, es una presentación de varias páginas. En esa presentación, ¿cuál es el objeto? El objeto es requerirle al fiscal que formule cargos respecto de estos dos funcionarios policiales, no por un mero incumplimiento funcional, sino por una responsabilidad culposa, que eventualmente puede concurrir, la teoría legal puede concurrir con algún incumplimiento funcional, pero le estamos atribuyendo una responsabilidad culposa en relación a las lesiones que es el objeto principal. Está bien. La Fiscalía ha contestado ese escrito en forma escrita, valga la redundancia, en algún sentido especificando que es conducente, que no es conducente o qué es lo que ha resuelto. Sí, se contestó y están notificados y de hecho... ¿Qué es lo que se contestó? Se contestó que no tenía que ver con el objeto que estaba investigando la Fiscalía y que se los invitaba de manera autónoma a, o bien, ir a la Fiscalía que corresponde a hacer el siguiente denuncio o pedido, o dos, ir a la oficina judicial a pedir la audiencia en formulación de cargos y que continúen de manera autónoma. Eso fue lo que literal. Bueno. Perdón, a esa resolución del Ministerio Público, que fue lo último que presentamos, aclaramos que no se trataban, lo que explicó el doctor Mendaña, no se trataban hechos nuevos, sino que nosotros lo que queríamos es investigar las lesiones graves sufridas por Rodrigo, y de esas lesiones obviamente surgen distintas responsabilidades, tanto del autor material como de quienes estaban a cargo de ese autor material. Bueno, y pedimos, perdón, que incluso la vista a su superior para que se resuelva y no se dé esta situación de se la paso, entre comillas, a la fiscalía competente y quedar en el medio una discusión de dos fiscalías o de dos reparticiones de la fiscalía. Eso fue lo que sucedió. Bueno, si me permiten, y repito, doctor Gutiérrez, creo que es innecesario la exhibición de los antecedentes del caso. Dada la información que me han brindado, entiendo oportuno y prudente reencauzar este planteo y asimilarlo a la normativa procesal que nos rige. No existen dudas de distintos extremos que han planteado el derecho a la tutela efectiva, el amparar con garantías constitucionales y procesales, obviamente, que la acción penal está respecto de su promoción prima facie en cabeza de la Fiscalía y demás. Acá aconteció un hecho que podría irrogar la comisión de delitos penales, un hecho en el cual el querellante en particular ha resultado severamente lesionado, por la información que me brindan, y que la Fiscalía, con participación y constitución previa de la querella, ha iniciado la investigación. En este desarrollo y previo a definir cuáles son los hechos y quiénes serían los presuntos autores, por ende no se han hasta la fecha formulado cargos, la querella pretende
reencauzar en contra de persona determinada imputación dentro de todo el incidente. La Fiscalía entiende que no corresponde. Acudir a esta instancia, en esta audiencia, bajo esa normativa hipotética, a que la discente arriba a una conclusión, creo que no es el camino que se debe seguir. El camino y la norma aplicable en este caso es lo previsto en el artículo 132. Hay un pedido concreto, y por eso digo de asimilar a la normativa. No es una denuncia de la querella, sino que es un reencauce promovido por la querella respecto de persona determinada. La Fiscalía, entiendo, se debe expedir al respecto, en forma concluyente, o desestimando esa imputación, o archivando la causa a ese respecto, o tomando alguna decisión que comprometa su posición. ¿Por qué digo que debe hacerlo? Para darle herramientas a la querella de poder recurrir o acudir a un órgano superior, entre comillas, para que resuelva la cuestión. Ya sea si es por una desestimación ante un juez integrante del colegio de jueces, si es por un archivo ante el fiscal jefe. Pero ese es el camino a seguir. Entiendo que no es aplicable el procurar en este momento una acusación única, porque no es eso lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que el valor que le están dando a determinada prueba concluye en una solución distinta al caso. La Fiscalía entiende que no se dan los extremos para formular cargos, la querella sí lo entiende respecto de parte de la imputación respecto de otras personas. Pues la querella ya lo ha hecho por forma escrita el pedido, y entiendo que lo que corresponde, señor fiscal, es que usted se expida en forma resolutiva de cuál es el criterio que va a adoptar la Fiscalía. Si desestimar esa acusación o archivar a ese respecto la causa, de modo tal, insisto, en que la querella pueda acudir o bien al colegio de jueces o bien al fiscal jefe, para que en definitiva un órgano superior decida la cuestión. ¿Está claro? Y es eso lo que se resuelve. Por ende, entiendo que el pedido escrito ya está efectuado por la querella y será la Fiscalía que deberá concluir en una forma de resolución de modo tal que le habilite a la querella poder acudir al órgano revisor de esa decisión. Es eso lo que se resuelve. Entendida la resolución, lo cual compartimos, le voy a pedir que se le otorgue un plazo para tomar una resolución definitiva del Ministerio Público. Doctor. Si quiere lo resuelvo ya. O sea, no tengo plazos, lo resuelvo la semana que viene. La semana que viene. Bueno, queda acertado en el acto.